Lo agarré del brazo justo cuando estaba por abrir esa puerta. Sentí como todo mi cuerpo se tensó. Mis dedos se clavaron en su piel con una fuerza que no sabía que tenía. El tipo volteó a verme con esos ojos vacíos, muertos por dentro, y me dijo: «Quítate, morro, esto no es asunto tuyo». Pero yo no me quité. No podía, porque detrás de esa puerta había un niño de apenas 7 años llorando, y yo sabía exactamente lo que ese desgraciado estaba a punto de hacerle. Así que hice lo único que pude hacer. Lo empujé con todas mis fuerzas contra la pared, tan duro que su cabeza rebotó en el concreto, y por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar dispuesto a matar a alguien con tus propias manos. Querido oyente, sé que estás pensando que soy un héroe, que hice lo correcto, pero la verdad es mucho más complicada que eso, porque esa noche no solo salvé a ese niño, esa noche perdí todo lo que tenía, todo lo que era, y lo que voy a contarte va a hacer que te cuestiones si realmente valió la pena. Agradezco a los dueños de este canal por darme este espacio para contar mi historia, porque necesito que alguien entienda por qué terminé aquí, en este lugar oscuro, pagando por haber hecho lo correcto. Ahora te pido un favor. Comenta de qué país y ciudad nos estás escuchando. Queremos saber hasta dónde llega nuestra voz. Y si puedes, ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores para que los dueños del canal sigan viniendo a visitarnos y podamos seguir contando nuestras historias desde adentro. De verdad lo necesitamos. Mi nombre es Diego, tengo 23 años y llevo encerrado aquí en el reclusorio de Guadalajara desde hace 3 años. Pero mi historia no empieza aquí, empieza mucho antes, en un pueblito llamado Tequila, sí, como la bebida, a 1 hora y media de la ciudad. Crecí ahí entre los campos de agave azul, viendo a mi jefe trabajarse los dedos hasta el hueso en las destilerías y a mi jefa limpiando casas de gente rica que venía de vacaciones. Éramos pobres pero dignos, como se dice. Mi papá siempre me decía: «Mijo, la pobreza no es deshonra, la deshonra es robar y mentir». Esas palabras se me quedaron grabadas como tatuaje en el alma. Yo era buen estudiante, no el más chingón, pero tampoco de los que se rascaban la panza todo el día. Quería estudiar para maestro, ayudar a los chamacos del pueblo que no tenían oportunidades como yo no las tuve. Pero para eso necesitaba llegar a la prepa, y la prepa más cercana estaba en Guadalajara. Así que a mis 16 años me fui a vivir con mi tío Raúl y mi tía Lupita en una colonia que se llama Lomas de Polanco, en la periferia de la ciudad. Una zona pesada, de esas donde los balazos se escuchan más seguido que los pájaros cantar. Mi tío Raúl era buen hombre, pero tenía sus broncas. Le gustaba el trago más de lo debido, y cuando se ponía hasta atrás se volvía medio agresivo. Nada grave, solo gritaba y aventaba cosas. Mi tía Lupita era una santa. Aguantaba todo sin decir ni pío. Trabajaba en una tortillería desde las 5 de la mañana. Ellos tenían 3 hijos, mis primos Javier de 14, Carolina de 11 y el más chiquito Pedrito de 7 años. Pedrito era mi cuate, mi carnalito, un chamaco bien pilas, con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Le encantaba el fútbol y siempre andaba con su balón todo desinflado pateándolo en el callejón. Yo llegaba de la prepa como a las 3 de la tarde y me ponía a hacer tarea con Pedrito. Le ayudaba con las sumas y las restas, le enseñaba a leer mejor. El morro era bien aplicado, aprendía rapidísimo. Me decía: «Primo Diego, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero estudiar mucho para sacar a mi mamá de trabajar tan feo». Esas palabras me partían el corazón porque yo sabía lo difícil que era salir de donde veníamos, pero también me llenaban de esperanza porque veía en él las ganas que a mí a veces se me perdían entre tanta presión. Todo iba más o menos bien hasta que mi tío Raúl empezó a juntarse con un tal Germán, un vecino de la cuadra de abajo. Germán era de esos tipos que te caen mal desde que los ves, con una sonrisa falsa y ojos de víbora. Vendía droga, todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada porque era medio pesado, tenía contactos con gente más pesada todavía. Mi tío empezó a trabajar con él haciendo entregas, cosas menores según él, solo para sacar un extra porque el dinero no alcanzaba. Mi tía Lupita se puso como loca cuando se enteró, le rogaba que se alejara de ese tipo, pero mi tío decía que no había pedo, que todo estaba controlado. Germán empezó a ir seguido a la casa. Llegaba en las noches, se sentaba en la sala a tomar cerveza con mi tío y a hablar de negocios. Yo lo evitaba lo más que podía, pero a veces me lo topaba en el pasillo o en la cocina. Siempre me veía raro,
como evaluándome, y yo sentía una incomodidad cabrona, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes identificar qué exactamente. Una vez lo caché viendo a Carolina de una forma que me revolvió el estómago. Ella estaba haciendo tarea en el comedor y él pasó detrás de ella. Se quedó parado ahí como 30 segundos viéndole la espalda. Yo estaba en la cocina y lo vi perfecto. Me acerqué rápido y le dije, ¿se te ofrece algo? Bien cortante. El tipo nada más sonrió y dijo, no, nada, carnalito. Solo admiraba lo grande que está la niña. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y se fue. Esa noche le dije a mi tío que ese güey no me latía, que algo tenía mal, pero él me dijo que no fuera chismoso, que Germán era buena onda. Las semanas pasaron y Germán cada vez iba más seguido. Ya hasta tenía llave de la casa. Entraba y salía como si fuera suya. Mi tía Lupita estaba cada vez más tensa, la veía rezar más seguido, abrazaba a sus hijos más fuerte. Yo también estaba incómodo, pero pensaba que era solo mi paranoia, que a lo mejor estaba exagerando. Hasta que pasó lo de aquella noche. Era viernes. Me acuerdo perfecto porque había examen el lunes y yo estaba estudiando hasta tarde en mi cuarto. Mi tío se había ido a hacer no sé qué con Germán, mi tía estaba en el turno nocturno de la tortillería cubriendo a una compañera. En la casa solo estábamos los chamacos y yo. Javier y Carolina ya estaban dormidos, y Pedrito también, según yo. Como a las 11 de la noche escuché que alguien abría la puerta de la entrada. Pensé que era mi tío que llegaba, pero luego escuché pasos distintos, más lentos, calculados. Salí de mi cuarto y vi a Germán entrando a la casa con su llave. Venía medio tomado, olía a cerveza y cigarro. ¿Qué onda?, le dije bien seco. ¿Mi tío no viene contigo? No, carnalito, tu tío se quedó arreglando unos pendientes. Vine por unas cosas que dejé aquí más temprano, me contestó, pero su voz sonaba rara, pastosa. Órale. Pues búscalas y cierra bien cuando te vayas, le dije y me metí a mi cuarto. Pero algo no me dejó tranquilo. Me quedé con la puerta entreabierta, espiando. Vi que Germán no buscaba nada, solo se quedó parado en la sala viendo hacia el pasillo de los cuartos. Luego empezó a caminar despacito hacia allá. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lo seguí sin hacer ruido. Lo vi detenerse frente a la puerta del cuarto que compartían Javier y Pedrito. Se quedó ahí como decidiendo algo. Luego siguió y se paró frente al cuarto de Carolina. Abrió la puerta bien despacio y yo sentí que la sangre se me congelaba. Iba a gritar, a correr, pero entonces lo vi cerrar esa puerta y regresar al cuarto de los niños. Entró ahí y dejó la puerta medio abierta. Yo me acerqué sin respirar, con el corazón saliéndoseme del pecho. Desde afuera podía ver un cachito del cuarto. Vi que Germán se agachaba junto a la litera de abajo donde dormía Pedrito. El niño estaba profundo, no se daba cuenta de nada. Vi cómo ese maldito extendía la mano y le tocaba el hombro a mi primito. Lo movía despacito como para despertarlo. Pedrito se movió, abrió los ojos confundido. Germán le puso un dedo en la boca haciéndole señal de silencio y le susurró algo que no alcancé a escuchar. Luego lo tomó de la mano y empezó a jalarlo para que se levantara. Pedrito se veía asustado, desorientado, todavía con sueño. Germán lo levantó de la cama y empezó a llevarlo hacia la puerta. Yo estaba paralizado, mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo. Entonces Germán volteó hacia el pasillo, hacia donde estaba el baño, jalando a Pedrito de la mano. El niño iba descalzo, con su pijama de superhéroes, tallándose los ojos. Y en ese momento, cuando Germán estaba a punto de meter a mi primito al baño y cerrar la puerta, algo en mí se rompió, como si un cable se hubiera conectado y toda mi parálisis desapareciera de golpe. Me aventé corriendo y lo agarré del brazo justo cuando su mano tocaba la perilla de la puerta del baño. Sentí cómo todo mi cuerpo se tensó. Mis dedos se clavaron en su piel como garras. El cabrón volteó a verme con esos ojos vacíos, sin alma, sin humanidad, y me dijo con una calma que me heló la sangre: «Quítate, morro, esto no es asunto tuyo». Pero yo no me quité. No podía. Pedrito me veía con esos ojos llenos de confusión y miedo, sin entender qué estaba pasando. Yo le grité: «¡Vete al cuarto, Pedrito, corre!» Y el niño salió disparado de regreso a su habitación. Germán trató de soltarse, pero yo lo tenía bien agarrado.
Me empujó y yo lo empujé de vuelta, con toda la furia que llevaba acumulada desde que había visto cómo miraba a mis primos, desde que había sentido esa incomodidad en mi estómago cada vez que lo veía. «Te pasas de verga, pinche morro», me dijo con los dientes apretados. «No sabes con quién te estás metiendo». «Me vale madre con quién me esté metiendo», le grité de vuelta. «Lárgate de esta casa ahorita o te juro que te cargo la chingada». El tipo me aventó contra la pared. Era más grande que yo, más fuerte, pero yo estaba lleno de adrenalina, de esa rabia justa que te hace más fuerte de lo que eres. Nos agarramos a madrazos ahí en el pasillo. Yo le metí un golpe en la cara que le sacó sangre de la nariz. Él me respondió con un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Escuché que Javier salía de su cuarto gritando, «¿Qué pasa?», y yo le grité que se metiera y cuidara a Pedrito, que llamara a la policía. Germán sacó una navaja de su pantalón. Vi el brillo de la hoja en la luz tenue del pasillo y supe que ahí la cosa se había puesto seria de verdad. Me dijo, «Última oportunidad, morro. Hazte a un lado y no pasó nada. Esto no es personal». Yo estaba temblando, pero no de miedo, de pura coraje. Le dije, «Vete a la verga», y me le aventé. Él movió la navaja hacia mí, pero yo alcancé a agarrarle la muñeca. Forcejeamos, los dos tratando de controlar esa navaja, nuestras respiraciones agitadas, el sudor cayéndonos por la cara. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudieron ser segundos o minutos. Todo se sentía eterno y rápido al mismo tiempo. Yo solo pensaba en Pedrito, en que ese hijo de puta no le iba a hacer daño, en que prefería morirme ahí mismo antes que dejarlo pasar. Con una mano le tenía la muñeca de la navaja y con la otra traté de golpearlo en la garganta. Le di, pero no con suficiente fuerza. Él aprovechó y me dio un cabezazo en plena cara que me hizo ver estrellitas. Sentí un líquido caliente bajarme por la nariz, sangre, pero no me solté. No me iba a soltar. Entonces pasó todo muy rápido. Escuché la puerta de entrada abrirse de golpe. Era mi tío Raúl que llegaba. Gritó, «¿Qué chingados está pasando aquí?». Germán se distrajo un segundo volteando hacia la voz y yo aproveché. Le torcí la muñeca con todas mis fuerzas hasta que soltó la navaja. Cayó al suelo haciendo un ruido metálico. Mi tío llegó corriendo al pasillo y cuando vio la escena, a mí con la cara llena de sangre, a Germán tratando de zafarse, algo en su expresión cambió. Yo le grité, «Estaba tratando de llevarse a Pedrito al baño. Lo agarré cuando iba a cerrar la puerta». El rostro de mi tío se transformó en algo que nunca había visto. Pura furia, puro odio. Le metió un golpe a Germán en plena cara que lo mandó al suelo. Empezó a patearlo, a gritarle cosas que no voy a repetir aquí. Germán trataba de cubrirse, de defenderse, pero mi tío estaba como poseído. Yo tuve que jalarlo para que parara. Le grité, «Tío, ya estuvo, la policía ya viene», aunque no estaba seguro si Javier había logrado llamar. Germán se levantó del suelo escupiendo sangre. Nos vio a los dos y dijo, «Se van a arrepentir de esto los dos. Yo trabajo para gente muy pesada, esto no se va a quedar así». Y salió corriendo de la casa. Mi tío quiso ir tras él, pero yo lo detuve. «Mejor vamos a ver a los niños», le dije. Entramos al cuarto. Javier tenía a Pedrito abrazado, los dos temblando. Carolina había salido de su cuarto también, estaba llorando sin entender bien qué pasaba. Mi tía Lupita llegó como 20 minutos después. Alguien del trabajo le había avisado que algo malo pasaba en su casa. Cuando le contamos todo se puso como loca. Abrazó a Pedrito y no lo soltó en horas. Lloró, gritó, maldijo a mi tío por haber metido a ese tipo a la casa. La policía llegó como una hora después. Les contamos todo, pero desde el principio vi que no les importaba mucho. Tomaron la denuncia bien desganados. Dijeron que iban a investigar, pero que sin pruebas contundentes era difícil hacer algo. «El niño está bien, no pasó nada», dijo uno de los policías como si eso lo hiciera menos grave. Mi tía les gritó, «No pasó nada porque mi sobrino lo impidió, pero ese desgraciado tenía intenciones». El policía nada más la vio con cara de fastidio y dijo que iban a buscarlo para interrogarlo. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos todos en la sala, con las luces prendidas, la puerta con seguro y una silla atravesada. Mi tío estaba devastado, se echaba la culpa de todo. «Yo lo metí a esta casa, yo puse en peligro a mis hijos», repetía una y otra vez. Mi tía ya ni le hablaba, solo se dedicaba a abrazar a sus niños.
Los siguientes días fueron una pesadilla. Germán no apareció por ningún lado, parecía que se lo había tragado la tierra. La policía dijo que fue a su casa, pero que no lo encontraron, que al parecer se había ido del barrio. Mi tío dejó de trabajar con esa gente, cortó todos los lazos, pero el daño ya estaba hecho. La paranoia se instaló en la casa. Cada ruido nos hacía brincar, cada sombra en la ventana nos ponía en alerta. Pedrito ya no era el mismo niño alegre de antes. Estaba callado, asustado, se despertaba en las noches gritando. Mi tía lo llevó con un psicólogo del centro de salud, pero las citas eran cada mes, no había presupuesto para más. Yo tampoco estaba bien. Me costaba concentrarme en la escuela, me la pasaba pensando en qué hubiera pasado si llego 2 minutos después, si me quedo en mi cuarto sin salir a checar. Las imágenes se repetían en mi cabeza como una película en loop. La mano de ese desgraciado en el hombro de Pedrito, la forma en que lo jalaba, los ojos del niño llenos de confusión. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, reviviendo el momento del pleito, sintiendo otra vez el metal de la navaja cerca de mi piel. Pasaron 2 semanas y empezamos a relajarnos un poco. Pensamos que a lo mejor Germán, en serio, se había ido para siempre, que había entendido que no podía volver por ahí. Qué ilusos fuimos. Una tarde llegué de la escuela y encontré la puerta de la casa abierta. Mi corazón se detuvo. Entré despacio, sin hacer ruido, y vi todo destruido. Los muebles volteados, la tele rota, ropa tirada por todos lados. En la pared de la sala habían escrito con pintura en aerosol roja: "Se van a arrepentir". Mi tía llegó del trabajo y casi le da un infarto cuando vio el estado de la casa. Llamamos a la policía otra vez, pero fue lo mismo. Tomaron fotos, llenaron papeles y se fueron diciendo que iban a investigar. Esa noche mi tío reunió a toda la familia y dijo que nos teníamos que ir de ahí, que no era seguro quedarse. ¿Pero irse a dónde? ¿Con qué dinero? No teníamos nada, apenas alcanzaba para la renta de esa casa. Mi tío habló con unos conocidos, consiguió que nos prestaran una casita en otra colonia, del otro lado de la ciudad, en Tlaquepaque. Era más chica, más fea, pero al menos estaba lejos. Nos cambiamos en 3 días. Fue un desmadre. Empacar todo, avisar en las escuelas de los niños, cambiarme yo de plantel de la prepa. Yo ya iba en último año, me faltaban 6 meses para acabar y ese cambio me complicó todo. En la nueva prepa no me quisieron revalidar algunas materias, tuve que meter clases extra. Pero ni modo, era eso, o quedarnos en una casa donde nos habían amenazado directamente. Los primeros meses en la casa nueva fueron raros. Tratábamos de hacer vida normal, pero todos estábamos tensos. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo en un Oxxo para ayudar con los gastos. Estudiaba de madrugada para no atrasarme. Pedrito empezó en su nueva escuela, pero le costaba hacer amigos, se quedaba callado en los recreos. Carolina se volvió más retraída, ya no sonreía como antes. Javier se puso agresivo, peleaba en la escuela, contestaba mal. La familia se estaba desmoronando y no sabíamos cómo componerla. Una noche de viernes, como 4 meses después de habernos cambiado, yo estaba en mi turno del Oxxo. Era como la 1 de la mañana. Estaba solo en la tienda porque mi compañero se había ido temprano. Entró un tipo con la cara cubierta con una bufanda, traía una gorra bien calada. Yo de volada supe que era asalto. Me encañonó con una pistola y me dijo que le diera todo el dinero de la caja. Yo con las manos temblando abrí la caja y saqué el efectivo. No eran ni 1000 pesos. El tipo lo agarró y cuando estaba a punto de irse se quitó un poco la bufanda y me vio directo a los ojos. Era Germán. Me quedé helado. Él sonrió, esa sonrisa de víbora que tanto odiaba, y me dijo: «Hola, carnalito, ¿cuánto tiempo? ¿Pensaste que se me iba a olvidar?» Yo no podía ni hablar, tenía la garganta cerrada. Me apuntó con la pistola directo a la cabeza y continuó: «Tú me hiciste perder mi changarro, mi reputación, todo. Por tu culpa ya no puedo trabajar en esta ciudad. Pero no te preocupes, no te voy a matar ahorita, eso sería muy fácil. Quiero que sufras primero, que sepas lo que se siente perderlo todo. ¿Cómo nos encontraste?». Fue lo único que pude decir. «No seas ingenuo, morro. Tengo ojos en toda la ciudad. Los he estado vigilando desde que se cambiaron. Sé dónde vive tu primito, a qué escuela va, a qué hora sale. Sé todo de ustedes». Me guiñó el ojo y salió de la tienda silbando como si nada. Yo me quedé ahí parado como 10 minutos sin poder moverme. Cuando reaccioné llamé a la policía.
Vinieron, revisaron las cámaras, hicieron su circo de siempre. La grabación estaba bien borrosa, no se le veía la cara clara. Les dije que lo había reconocido, que era el mismo tipo de la denuncia de hace meses, pero me dijeron que sin pruebas contundentes no podían hacer mucho, que iban a poner patrullas cerca de la casa, pero que no podían poner guardaespaldas las 24 horas. Llegué a casa como a las 6 de la mañana, después de dar mi declaración. Le conté a mi tío lo que había pasado. Se puso pálido. Despertamos a mi tía y entre todos decidimos que teníamos que hacer algo drástico. Mi tío tenía un primo en Morelia que les podía conseguir un lugar para quedarse temporalmente, pero solo había espacio para mi tía y los niños. Mi tío tenía que quedarse a trabajar para mandar dinero, y yo tenía que acabar la prepa que ya iba en los últimos meses. Esa misma semana mandamos a mi tía con los 3 niños a Morelia. Fue horrible verlos irse, sobre todo Pedrito, que lloraba aferrado a mí diciendo que no se quería ir, que quería quedarse conmigo. Le prometí que en cuanto terminara la prepa iría a visitarlos, que no sería por mucho tiempo. Pero cuando el camión se fue y vi su carita pegada al vidrio diciéndome adiós con la mano, algo dentro de mí se rompió. Sentí que estaba fallando, que debería haber hecho más para protegerlos. Mi tío y yo nos quedamos solos en esa casa. Nos turnábamos para dormir. Uno siempre estaba despierto vigilando. Compramos un bat de béisbol y lo dejamos en la entrada. Yo ya casi no iba a la prepa. Faltaba un montón. Pero los maestros sabían mi situación y me daban chance de reponer trabajos. Estaba al borde del colapso nervioso. No dormía bien, no comía bien. Vivía en un estado constante de alerta. Una tarde estaba solo en la casa haciendo tarea cuando escuché que tocaban la puerta. Me asomé por la ventana con cuidado y vi a un niño como de 12 años ahí parado. Traía una caja en las manos. Abrí la puerta con el bat escondido detrás de mi espalda y le pregunté qué quería. El niño me dijo que le habían pagado 20 pesos para que entregara esa caja en esta dirección. Se la recibí. El niño se fue corriendo. Cerré la puerta y puse la caja en la mesa de la sala. Era una caja de zapatos envuelta en papel periódico. La abrí con las manos temblando. Adentro había una foto de Pedrito saliendo de su escuela en Morelia. La foto era reciente, de esa misma semana. Detrás de la foto había un mensaje escrito con marcador rojo. Ni en Morelia están a salvo. Voy a terminar lo que empecé. Me dieron ganas de vomitar. Ese hijo de puta los había seguido hasta allá. Sabía exactamente dónde estaban. Llamé a mi tía de inmediato. Estaba histérica cuando le conté. Me dijo que ya había visto a un tipo sospechoso rondando la cuadra, que pensó que era su imaginación, pero ahora estaba segura de que era él. Mi tío llegó a casa y cuando le enseñé la foto se desmoronó. Se puso a llorar como niño chiquito, diciendo que todo era su culpa, que él había metido al lobo a su casa. Yo también estaba desesperado, pero traté de mantener la calma. Le dije que teníamos que denunciar esto, que ahora sí era acoso formal, amenazas comprobables. Fuimos a la policía con la caja, la foto, todo. El Ministerio Público nos dijo que iban a girar una orden de búsqueda y captura contra Germán, pero que podía tardar, que el sistema estaba saturado de casos. ¿Cuánto puede tardar?, le pregunté con la voz quebrada. Semanas, tal vez meses. Me contestó sin verme a los ojos. Pero ese tipo amenaza a un niño de 7 años, ¿entiende? No podemos esperar meses. Entiendo su frustración, joven, pero hay procedimientos que seguir. Le recomiendo que la familia se mantenga alerta y si ven algo sospechoso nos llamen de inmediato. Salimos de ahí con una impotencia que nos carcomía por dentro. La ley no nos iba a proteger, eso estaba claro. Teníamos que hacer algo nosotros mismos. Mi tío habló con unos conocidos del barrio, gente que conocía gente, intentando conseguir información sobre dónde podría estar Germán. Yo me puse a investigar por mi cuenta. Entré a grupos de Facebook de la colonia donde vivíamos antes. Pregunté discretamente, busqué en todos lados. Pasó una semana. Mi tía nos llamaba todos los días diciendo que veía a ese tipo cerca de la casa en Morelia, que una vez incluso le había hablado a Pedrito cuando salía de la escuela. Le había preguntado si se acordaba de él. Pedrito corrió y le dijo a su mamá, pero cuando ella salió, el tipo ya no estaba. Era una tortura psicológica, un juego enfermo. Germán nos estaba dejando saber que podía llegar a ellos cuando quisiera, pero que estaba disfrutando el proceso de aterrorizarnos primero. Yo ya no podía más. No dormía nada. Había bajado como 10 kilos. Estaba al borde de la locura.
Una madrugada estaba en mi cuarto con la laptop tratando de buscar cualquier información cuando me llegó un mensaje de un número desconocido en Facebook. Era de alguien que decía llamarse Marcos, que había visto mis publicaciones preguntando por Germán, que tenía información que podría servirme pero que era peligroso hablar por chat. Me dio una dirección de un parque en la colonia Ferrocarril y me dijo que nos viéramos ahí al día siguiente a las 6 de la tarde. Era obviamente una trampa, cualquier persona con 2 dedos de frente se hubiera dado cuenta. Pero yo ya no razonaba bien, estaba desesperado. Le dije a mi tío que iba a encontrarme con un posible informante y él me dijo que estaba loco, que no fuera. Pero yo ya había tomado la decisión. Agarré el bat de béisbol, lo metí en una mochila y me fui. Llegué al parque como a las 5:30. Era un lugar medio desolado, con juegos oxidados y pasto todo seco. Me senté en una banca a esperar. Pasaron los minutos y yo estaba cada vez más nervioso, sudando frío, con la mano apretando el bat dentro de la mochila. A las 6 en punto, vi que se acercaba una persona con capucha. Era un tipo joven, más o menos de mi edad. Se sentó a mi lado y me dijo, ¿tú eres Diego? Sí. ¿Tú eres Marcos? Sí. Mira, voy a ser directo. Yo trabajaba con Germán, hacía pendientes para él, pero el güey está mal de la cabeza, hace cosas que no están bien. Yo me salí del negocio cuando me enteré de lo que trató de hacerle a tu primo. Eso sí no se vale, hay códigos que no se rompen. ¿Sabes dónde está? Le pregunté con el corazón acelerado. Sí, está en una casa de seguridad en la colonia Oblatos. Te voy a pasar la dirección, pero tienes que prometerme que no vas a decir que yo te dije. Ese tipo tiene contactos pesados y si se entera me matan. Te lo prometo, nada más dime dónde está. Me pasó un papel con una dirección garabateada. Le di las gracias y me levanté para irme, pero él me detuvo del brazo. Óyeme, una cosa más. Él sabe que tú lo estás buscando. De hecho, está esperando a que lo encuentres. Es parte de su juego. Ten mucho cuidado. Me fui de ahí con el papel apretado en mi mano. Llegué a casa y le enseñé la dirección a mi tío. Buscamos en Google Maps. Era efectivamente una casa en Oblatos, una zona también medio pesada de Guadalajara. Mi tío quería ir juntos, pero yo le dije que no, que él tenía que quedarse por si pasaba algo. Alguien tenía que cuidar a la familia. La verdad es que no quería exponerlo. Ya había sufrido suficiente. Esa noche casi no dormí, planeando qué iba a hacer. No tenía un plan real. Solo sabía que tenía que confrontar a ese tipo. Tenía que hacerle entender que no iba a dejar que le hiciera daño a mi familia. Sí, era estúpido. Sí era suicida. Pero ya no me importaba. Estaba cansado de tener miedo. Cansado de sentirme impotente. Al día siguiente, en la tarde, le dije a mi tío que iba a dar una vuelta, que necesitaba despejar mi mente. Agarré el bat, lo envolví en un periódico para que no se viera, y me fui en 2 camiones hasta Oblatos. Llegué a la dirección como a las 7 de la tarde. Era una casa normal, de esas colonias viejas, pintada de amarillo deslavado, con una reja negra y ventanas con barrotes. Me quedé en la esquina observando como media hora. No vi movimiento, no se veía que hubiera nadie. Me armé de valor y me acerqué. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Nada. Pensé que tal vez la información estaba mal, que Marcos me había engañado. Estaba a punto de irme cuando escuché un ruido adentro, como si alguien hubiera tirado algo. Me acerqué a una de las ventanas y traté de ver adentro, pero las cortinas estaban cerradas. Entonces la puerta se abrió de golpe. Era Germán. Estaba ahí parado con una sonrisa en la cara, como si hubiera estado esperándome. «Hola, carnalito. Sabía que ibas a venir. Pásale, no seas tímido». Me hizo un gesto con la mano invitándome a entrar. Yo me quedé paralizado en la entrada, con el bat envuelto bajo el brazo. Todas las alarmas en mi cabeza me decían que corriera, que saliera de ahí, pero mis piernas no me respondían. «¿Qué pasa, Diego? Viniste hasta acá a buscarme y ahora te da miedo entrar. Pensé que eras más valiente». Su voz era burlona, disfrutando de mi miedo. «Deja en paz a mi familia», le dije tratando de sonar firme, pero mi voz salió quebrada. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer tú solito contra mí? Eres solo un morro pendejo que se cree héroe. Arruinaste mi negocio, me hiciste perder un chingo de dinero y ahora vas a pagar por eso. Lo que tú ibas a hacerle a Pedrito es imperdonable. Eres una basura, un enfermo. Mereces pudrirte en la cárcel». Él se rió,
Una risa seca, sin humor. ¿La cárcel? Por favor, ¿tú crees que la policía me va a encontrar? Tengo protección, morro, gente que me cuida. Puedo hacer lo que quiera. En ese momento algo en mí hizo clic. Toda la rabia, todo el miedo, toda la impotencia de los últimos meses explotó. Desenvolví el bat de un jalón y lo levanté apuntando hacia él. No te voy a dejar que le hagas daño, ni a él ni a nadie de mi familia. Prefiero matarte aquí mismo. Germán dejó de sonreír. Me vio con una expresión extraña, entre sorpresa y diversión. ¿En serio me vas a pegar con un bat? Eso es lo mejor que se te ocurrió. Eres más tonto de lo que pensaba. Sacó algo de su bolsillo. Pensé que era una pistola, pero era su celular. Le marcó a alguien y dijo, ya llegó el pendejo, vengan. Colgó y me volvió a ver. Espero que te hayas despedido de tu familia porque esto no va a terminar bien para ti. Escuché un auto estacionarse afuera. Salieron dos tipos grandes, narcos obviamente, con tatuajes en el cuello y caras de pocos amigos. Uno de ellos me vio y dijo, ¿este es el morro que te dio lata? Germán asintió. El tipo sacó una pistola y me apuntó. Suelta el bat, pendejo, o te vuelo los sesos aquí mismo. Yo dejé caer el bat. Estaba temblando. Los dos tipos me agarraron de los brazos y me metieron a la casa a empujones. Adentro era un desastre. Olía a humedad y cerveza rancia. Me aventaron en un sillón todo viejo. Germán se sentó frente a mí, todavía con esa sonrisa enfermiza. Los otros dos se quedaron parados detrás de mí, uno de ellos todavía con la pistola en la mano. Bueno, Diego, ahora que estás aquí vamos a arreglar esto de una vez. Tú me debes, y las deudas se pagan. Me hiciste perder como 100,000 pesos en mercancía que tenía guardada en la casa de tu tío, más todo el negocio que perdí por tener que esconderme. Así que o me pagas 500,000 pesos o tu familia va a sufrir las consecuencias. No tengo ese dinero, ni mi familia lo tiene. Somos pobres. Trabajamos apenas para sobrevivir. Pues entonces vas a tener que conseguirlo. Te doy 2 semanas. Si no me traes el dinero, voy a ir por tu primito a Morelia, y esta vez nadie me va a detener. Y después de él voy por tu prima, y después por el otro. Uno por uno, hasta que entiendas que no se juega con Germán Suárez. Eres un monstruo, le dije con lágrimas de rabia en los ojos. No, soy un hombre de negocios. Y tú metiste tu nariz donde no debías. Ahora lárgate de aquí antes de que cambie de opinión y te mate ahora mismo. Me levantaron del sillón a empujones y me sacaron de la casa. Me tiraron literalmente a la calle. Caí raspándome las manos contra el pavimento. Escuché sus risas mientras yo me levantaba temblando. Uno de ellos me aventó el bat y me gritó, «Nos vemos en 2 semanas, morro, y más te vale traer la lana». Se metieron a la casa y cerraron la puerta de un portazo. Yo me quedé ahí tirado en la banqueta como 10 minutos, en shock, procesando lo que acababa de pasar. Había ido pensando que no sé, que iba a asustar a Germán, que iba a defenderme como héroe de película. ¡Qué estúpido fui! Ahora las cosas estaban peor que antes. No solo seguía amenazando a mi familia, sino que ahora le debía $500,000 que nunca iba a poder conseguir. Regresé a casa en los camiones como zombie, sin ver nada, sin pensar nada. Llegué, y mi tío estaba en la sala viendo tele. Cuando me vio la cara supo que algo malo había pasado. Le conté todo, cada detalle. Se quedó callado un rato largo, y luego dijo, «Nos tenemos que ir del país». Yo lo vi como si estuviera loco. «¿Irnos a dónde, tío? No tenemos papeles, no tenemos dinero». Él negó con la cabeza y dijo, «Ya sé, pero es la única forma. Conozco coyotes que nos pueden pasar a Estados Unidos. Se puede pagar en abonos cuando ya estés trabajando allá». Esa noche discutimos hasta la madrugada. Él quería que nos fuéramos todos, que dejáramos México y empezáramos de cero en otro lado. Yo le decía que era una locura, que cruzar la frontera era peligrosísimo, que mucha gente moría en el intento. Pero él insistía en que era la única opción, que Germán no iba a parar hasta destruirnos. Al final no llegamos a ningún acuerdo. Yo le dije que necesitaba pensarlo. Los siguientes días fueron de terror puro. Mi tío llamó a mi tía y le contó todo. Ella se puso histérica. Quería regresar a Guadalajara, pero nosotros le dijimos que no, que era más peligroso, que se quedara en Morelia con los niños. Yo falté toda la semana a la prepa. No podía concentrarme en nada. Me la pasaba investigando en internet sobre cómo conseguir dinero rápido, prestamistas, lo que fuera.
Pero todas las opciones eran peores que el problema original. Los prestamistas cobraban intereses altísimos y además eran igual de peligrosos que Germán. Una tarde estaba en mi cuarto cuando me llegó un mensaje al celular de un número que no conocía. Era una foto de Pedrito en el patio de su escuela, jugando fútbol con otros niños. El mensaje decía, 11 días. Sentí que me iba a desmayar. Ese hijo de puta estaba ahí en Morelia. Tenía acceso a mi primo. Podía hacerle daño en cualquier momento. Llamé a mi tía de inmediato gritando que sacara a los niños de la escuela ya, que no esperara al recreo ni nada. Ella entró en pánico. Fue corriendo a la escuela y se los llevó a la casa del primo donde estaban quedándose. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la sala con el bate en las manos, vigilando la puerta, brincando con cualquier ruido. Mi tío tampoco durmió. Nos quedamos los dos ahí sentados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Como a las 4 de la mañana me dijo, mañana voy a ir a hablar con el coyote, voy a empezar los trámites. Tú decides si te vienes o no, pero yo voy a sacar a mi familia de este infierno. Al día siguiente, mi tío salió temprano. Yo me quedé en la casa tratando de pensar con claridad. Me puse a hacer cuentas, a ver de dónde podía sacar dinero. Tenía ahorrados como 3,000 pesos del Oxxo. Mi tío tendría unos 5,000, mi tía tal vez 2,000. En total, ni 10,000 pesos. Nos faltaban 490,000. Era imposible. Entonces se me ocurrió algo. Algo desesperado y estúpido, pero era lo único que se me ocurría. Podía ir a la casa de Germán de nuevo, pero esta vez no para confrontarlo, sino para robarle. Él mismo había dicho que yo le debía por mercancía perdida. Eso significaba que en algún lugar tenía droga o dinero guardado. Si lograba entrar a esa casa cuando no estuviera y encontrar algo de valor, podría venderlo o usarlo para negociar. Era un plan terrible con 1000 cosas que podían salir mal. Pero yo ya no estaba pensando racionalmente. Estaba desesperado, acorralado, sin opciones. Así que esperé a que mi tío regresara. Le dije que iba a dar una vuelta para despejarme. Y me fui directo a Oblatos otra vez. Llegué a la casa como a las 2 de la tarde. Me quedé vigilando desde lejos, escondido detrás de unos autos estacionados. Pasó como 1 hora y vi que Germán salía de la casa con uno de los tipos de la otra vez. Se subieron a un carro y se fueron. Esperé otros 20 minutos para asegurarme de que no volvieran y me acerqué a la casa. Obviamente la puerta estaba cerrada con llave. Fui a la parte de atrás. Había un patio chico con una puerta trasera, también cerrada. Pero había una ventana que estaba un poco abierta, de esas de guillotina. Traté de abrirla más y con esfuerzo logré hacer un espacio suficiente para meterme. Me trepé, era una ventana del baño. Caí adentro haciendo ruido, me quedé quieto esperando a ver si alguien respondía. Nada. Salí del baño y empecé a buscar. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía 3 cuartos, una sala, cocina y el baño. Todo estaba desordenado, con latas de cerveza por todos lados, ropa tirada, platos sucios. El olor era insoportable. Empecé por los cuartos. En el primero había una cama sin tender y un closet con pura ropa. Nada interesante. En el segundo cuarto había como una oficina improvisada. Un escritorio de madera con papeles, una laptop vieja, celulares. Busqué en los cajones. Encontré un cuaderno con anotaciones. Parecían cuentas de entregas y pagos. También había como 2,000 pesos en efectivo que me guardé en el bolsillo. En el último cajón encontré una pistola. Mi corazón se aceleró. Nunca había tocado una pistola real en mi vida. La agarré con manos temblorosas. Era pesada, fría. La revisé y tenía balas. Me la metí en la cintura del pantalón aunque no tenía ni idea de cómo usarla. Fui al tercer cuarto. Era donde dormía Germán, aparentemente. Había fotos de él en las paredes, su ropa característica. Busqué por todos lados, debajo del colchón, en el closet, detrás de los muebles. Nada. Ya me estaba desesperando. Tenía que haber algo de valor en esa casa. Fui a la cocina y empecé a abrir gabinetes. En uno encontré cajas de cereal. Detrás de una había un sobre amarillo. Lo abrí y casi se me cae. Eran fajos de billetes. Los conté rápido. Eran como 50,000 pesos. No lo podía creer. 50,000 pesos no eran los 500,000 que pedía, pero era mucho más de lo que pensaba encontrar. Lo metí en mi mochila junto con el cuaderno de cuentas que había agarrado del escritorio.
Pensé que tal vez ese cuaderno tenía información que podía usar en su contra, no sé, alguna evidencia para llevar a la policía. Estaba a punto de salirme por donde entré cuando escuché que una llave entraba en la cerradura de la puerta principal. Me quedé congelado. Alguien estaba entrando. Miré rápido hacia todos lados buscando dónde esconderme. Me metí corriendo al closet del cuarto donde estaba la oficina. Cerré las puertas del closet dejando una ranura chiquita para poder ver. Entraron 2 personas. Escuché las voces. Era Germán y otro tipo. Estaban hablando de un negocio que tenían pendiente. Pasaron frente al cuarto donde yo estaba escondido y se fueron a la sala. Escuché que prendieron la tele. Yo estaba sudando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Estuve ahí escondido como media hora. Se me durmieron las piernas de estar en cuclillas. Entonces escuché que Germán le decía al otro tipo: «Voy a buscar la merca, ahorita vengo». Escuché sus pasos acercándose al cuarto donde yo estaba. Entró y fue directo al escritorio. Abrió los cajones. Soltó una maldición bien fuerte. «¡Me robaron! ¡Hijo de puta, me robaron!». Empezó a buscar por todos lados como loco. El otro tipo llegó corriendo. «¿Qué pasó?», le preguntó. «Me robaron la feria que tenía guardada, como 50 lucas. Y mi cuaderno de cuentas también». «¿Cómo que te robaron? ¿Quién entró?». «No sé, pero esto tiene que haber sido reciente. Esta mañana cuando me fui todo estaba aquí». Germán seguía buscando. Se acercó al closet. Yo dejé de respirar. Abrió las puertas de golpe y ahí estaba yo, acurrucado entre la ropa, con la mochila en la espalda y la cara del que sabe que va a morir. Nos quedamos viendo por 2 segundos que se sintieron eternos. Luego él gritó: «¡Tú, pinche morro pendejo!». Me agarró del brazo y me jaló hacia afuera con una fuerza brutal. Caí al suelo. El otro tipo me pateó en las costillas. Sentí un dolor agudo atravesarme. Germán me quitó la mochila y vio adentro. Sacó el dinero y el cuaderno. ¿Creíste que me ibas a robar así de fácil? ¿Creíste que eras bien verga? Me pateó en la cara. Sentí el sabor de sangre en mi boca. «Ahora sí te pasaste, cabrón. Esto ya no se arregla con dinero. Ahora te voy a matar». Sacó una pistola de su bolsillo y me apuntó a la cabeza. Yo cerré los ojos. Pensé en mi mamá, en mi papá allá en Tequila, en Pedrito, en toda mi familia. Pensé: «Perdónenme, no pude protegerlos». Esperé el disparo, pero no llegó. En lugar de eso, escuché que Germán le decía al otro tipo: «Espera, tengo una mejor idea. Vamos a usar a este pendejo para dar un mensaje». Me agarraron entre los dos y me metieron al cuarto de la oficina. Me amarraron a la silla del escritorio con cinta canela, las manos atrás, los pies a las patas de la silla. Germán sacó su celular y empezó a grabarme. «Di tu nombre», me ordenó. Yo no dije nada. Me dio una cachetada. «Que digas tu nombre, pendejo». Con la voz temblando dije: «Diego, ahora dile a tu familia que esto es lo que pasa cuando te metes con Germán Suárez. Diles que tienen hasta mañana para juntar el dinero o te voy a matar y después voy por ellos uno por uno». Yo solo lloraba. No podía hablar. Él me volvió a pegar. «Habla». Pero yo no pude. Estaba en shock. Germán dejó de grabar y le mandó el video a alguien. «Ya está, le mandé el video a tu tío. Ahora vamos a ver qué tan rápido consigue la lana». Se fueron del cuarto, pero me dejaron ahí amarrado. Pasaron horas. Yo trataba de zafarme, pero la cinta estaba muy apretada. Solo conseguía lastimarme las muñecas. En algún momento me orné encima porque no aguanté. La humillación, el miedo, el dolor, todo se mezclaba. Empecé a rezar aunque nunca había sido muy religioso. Le pedía a Dios que salvara a mi familia aunque me llevara a mí. Cayó la noche y ellos seguían en la sala. Escuchaba que tomaban y se reían. En algún momento uno de ellos entró al cuarto y me dio agua. No porque fuera caritativo, sino porque necesitaban mantenerme vivo para cobrar el rescate. Me hizo tomar a la fuerza. El agua me bajaba por la barbilla. Como a la medianoche, escuché que mi celular sonaba en mi mochila que estaba tirada en una esquina del cuarto. Era mi tío llamando seguramente. Germán contestó la llamada. «¿Qué onda, compadre? ¿Ya viste mi videíto?». Escuchaba la voz desesperada de mi tío del otro lado, pero no distinguía qué decía. Germán seguía hablando. «No me importa si no tienes el dinero, consíguelo. Vende tu casa, vende tu alma,
pero tráeme mis 500,000 pesos mañana a las 6 de la tarde, o tu sobrino aparece descuartizado en una bolsa de basura. Te voy a mandar una ubicación. Vienes solo, sin policías. Si veo una sola patrulla mato al morro ahí mismo. ¿Entendido? Colgó y se rió. Tu tío está bien cagado. Dice que va a conseguir el dinero. Esa fue la noche más larga de mi vida. No dormí nada, solo estaba ahí amarrado, con dolor en todo el cuerpo, mojado con mi propia orina, pensando en cómo había llegado a esto. En algún momento de la madrugada algo cambió en mi mente. Dejé de sentir miedo y empecé a sentir coraje. Un coraje frío, tranquilo. Me di cuenta de que si iba a morir, al menos iba a intentar hacer algo. No iba a quedarme ahí como víctima esperando que me ejecutaran. Empecé a moverme en la silla, tratando de aflojar las amarras. Me tardé horas, pero poco a poco sentí que la cinta en mis muñecas empezaba a ceder un poco. El dolor era insoportable, sentía la piel desprenderse, la sangre bajar por mis manos. Pero seguí. Como a las 5 de la mañana logré sacar una mano. La sensación de liberación fue increíble. Rápidamente me quité la cinta de la otra mano y de los pies. Me levanté despacito, sin hacer ruido. Mis piernas apenas me sostenían. Me asomé al pasillo. Escuché ronquidos viniendo de uno de los cuartos. Se habían quedado dormidos. Vi mi mochila en la esquina, la agarré bien despacio. El dinero ya no estaba, pero encontré mi celular. Lo agarré y lo puse en silencio. También vi la pistola que había encontrado antes. Estaba en el escritorio. La agarré aunque me temblaban las manos. Tenía dos opciones: salir corriendo de ahí y esperar a que mi tío no hiciera ninguna tontería, o enfrentar a Germán ahí mismo. Si salía corriendo, él iba a ir por mi familia de todos modos, no iba a parar nunca. Pero si lo enfrentaba, si lograba detenerlo de alguna forma, tal vez podríamos tener paz. Caminé despacio hacia el cuarto de donde venían los ronquidos. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Era Germán, dormido profundo en la cama. El otro tipo no estaba. Tal vez se había ido en algún momento de la madrugada. Era solo él y yo. Entré al cuarto con la pistola en la mano. Me acerqué a la cama. Lo veía ahí dormido, vulnerable, y pensé en todo el daño que había causado. En Pedrito llorando, en mi familia destruida, en mi vida arruinada. Levanté la pistola apuntándole a la cabeza. Mi dedo estaba en el gatillo. Solo tenía que apretar. Pero no pude. Por más que lo odiara, por más que supiera que el mundo sería mejor sin él, no podía dispararle a sangre fría a alguien dormido. No era un asesino. Bajé el arma. Iba a salir del cuarto cuando Germán abrió los ojos de golpe. Me vio ahí parado con la pistola. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego todo pasó muy rápido. Él se levantó de un brinco y se me aventó. Forcejeamos. Yo traté de mantener la pistola lejos de él, pero era más fuerte. Me dio un cabezazo que me aturdió. La pistola se cayó al suelo. Nos tiramos los dos tratando de alcanzarla. Yo llegué primero, la agarré, pero él me tenía del brazo. Rodamos por el suelo, golpeándonos, gritando. En el forcejeo mi dedo apretó el gatillo sin querer. El disparo sonó ensordecedor en el cuarto cerrado. Sentí algo caliente salpicarme. Nos quedamos quietos. Germán me veía con los ojos muy abiertos. Se llevó las manos al estómago. Sangre. Mucha sangre saliendo entre sus dedos. Yo solté la pistola como si quemara. Me alejé gateando hacia atrás hasta que mi espalda chocó contra la pared. Germán se quedó ahí tirado en el suelo retorciéndose, gimiendo, con las manos tratando de contener la sangre que no paraba de salir. Me veía con una mezcla de sorpresa y odio. Trató de hablar, pero solo le salieron gorgoteos. La sangre le empezaba a llenar la boca. Yo estaba en shock, temblando, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Le había disparado. Le había disparado a alguien. Las manos me temblaban tanto que no podía ni cerrar los puños. Germán seguía retorciéndose, cada vez con menos fuerza. Sus ojos empezaban a perder ese brillo, a ponerse vidriosos. Traté de reaccionar, de pensar qué hacer. ¿Llamar una ambulancia? ¿Huir? Mi cerebro no funcionaba. Me arrastré hacia él. No sé por qué. Tal vez una parte de mí todavía quería salvarlo. No quería ser un asesino. Me arrodillé a su lado y traté de poner presión en la herida como había visto en las películas. La sangre me empapó las manos, caliente, viscosa.
Germán me agarró del brazo con una fuerza que no pensé que todavía tuviera. Me acercó hacia él y con la voz apenas audible me dijo: «De todas formas, van a ir por tu familia. Esto no termina. Conmigo». Y luego tosió sangre y su mano aflojó el agarre. Me quedé ahí arrodillado junto a su cuerpo, sin saber cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Eventualmente reaccioné. Tenía que salir de ahí. Tenía que advertirle a mi familia. Me limpié las manos ensangrentadas en la sábana de la cama, agarré mi mochila, mi celular, y salí corriendo de esa casa dejando atrás el cuerpo de Germán y la pistola en el suelo. Corrí por las calles de Oblatos como loco, sin rumbo, solo alejándome. La gente me veía raro, mi ropa estaba manchada de sangre, mi cara golpeada. Eventualmente paré en un parque y me escondí detrás de unos arbustos. Saqué mi celular y llamé a mi tío. Contestó al primer timbre. «¿Diego? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» Su voz sonaba desesperada. «Tío, pasó algo muy malo. Yo no quería. Fue un accidente». Empecé a llorar sin control. «¿Qué pasó, mijo? Dime dónde estás, voy por ti». «Tío, creo que lo maté. A Germán. Hubo un forcejeo y la pistola se disparó y...». No podía terminar las frases. Me ahogaba en mi propio llanto. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego mi tío, con voz muy seria, me dijo: «Escúchame bien, Diego. Necesito que te calmes y me digas exactamente dónde estás. Ahorita voy por ti, pero tienes que calmarte. ¿Me oyes?». Le dije dónde estaba más o menos. Me dijo que me quedara ahí, que no me moviera, que llegaba en media hora. Colgué y me quedé ahí hecho bolita entre los arbustos, temblando, repasando una y otra vez en mi mente lo que había pasado. No fue intencional, fue defensa propia. Él se me aventó primero. ¿Pero me iba a creer la policía? Yo había entrado a su casa a robarle. Estaba ahí ilegalmente. Tenía sus 50,000 pesos en mi poder hasta que él me los quitó. Yo era el criminal. Mi tío llegó en su carro todo viejo. Me vio y casi se pone a llorar. Me abrazó fuerte. «Vámonos de aquí, mijo, rápido». Me subí al carro y arrancamos. En el camino le conté todo, cada detalle. Él manejaba con los nudillos blancos de lo fuerte que agarraba el volante. Cuando terminé de contar, me dijo: «Esto está muy grave, Diego. Ese güey trabajaba para gente pesada. Cuando encuentren el cuerpo van a venir por ti. Y no solo la policía, sus socios también». «¿Qué voy a hacer, tío? Yo no quería matarlo. Lo juro por Dios que no quería». «Lo sé, mijo, lo sé. Pero ahora tenemos que pensar rápido. Tienes 2 opciones. 1. Te entregas a la policía. Les cuentas todo. Esperas que te crean y que el sistema funcione. Pero los 2 sabemos que eso es muy riesgoso. Probablemente te den muchos años de cárcel. O 2. Te escondes. Desapareces un tiempo hasta que las cosas se enfríen. ¿Y mi familia? Él dijo que aunque él muriera, iban a ir por ustedes. Tiene socios, gente trabajando para él. Ya lo sé. Por eso tu tía y los niños se van a quedar en Morelia escondidos con otra familia que les voy a conseguir. Yo me voy a regresar a Tequila con tus papás. Y tú...». Se quedó callado un rato. «Tú te vas a entregar». «¿Qué? Pero dijiste que...». «Es la única forma, mijo. Si huyes van a pensar que eres culpable, te van a buscar, van a acosar a toda la familia. Pero si te entregas y cuentas tu versión, siendo menor de edad todavía, con un buen abogado, tal vez salgas en unos años. Es tu mejor opción». Llegamos a la casa y me cambié de ropa. Me bañé tratando de quitarme la sangre de debajo de las uñas, del pelo. El agua salía roja por el drenaje. Me veía en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Tenía la cara hinchada por los golpes, un ojo morado, el labio partido. Pero lo que más me asustaba eran mis propios ojos. Se veían vacíos, muertos. Mi tío hizo unas llamadas. Consiguió el contacto de un abogado que conocía, un tipo que defendía casos difíciles. Le explicó la situación y el abogado dijo que podía ayudar, pero que tenía que entregarme ese mismo día. Entre más tiempo pasara, peor se veía. Mi tío le dijo que le pagaría en abonos, que no teníamos dinero, pero que iba a conseguirlo. Como a las 2 de la tarde fuimos juntos al Ministerio Público. Yo iba con las manos sudando, el corazón en la garganta. El abogado ya estaba ahí esperándonos. Era un señor como de 50 años, con cara seria pero no mala onda. Me dijo:
Vas a contar exactamente lo que pasó con todos los detalles, sin mentir en nada. La verdad siempre es tu mejor defensa. Entramos y yo me entregué. Les dije mi nombre, les dije lo que había hecho. Los policías me esposaron ahí mismo y me llevaron a una sala de interrogatorios. Pasé como 4 horas ahí contándoles toda la historia desde el principio. Desde la primera vez que vi a Germán en mi casa, lo que intentó hacerle a Pedrito, las amenazas, el secuestro, todo. Ellos grababan todo, tomaban notas, me interrumpían con preguntas. ¿Por qué entraste a la casa de Germán Suárez?, me preguntó uno de los agentes. Porque estaba desesperado. Nos pedía 500,000 pesos que no teníamos. Pensé que si encontraba algo de valor en su casa, podía negociar. ¿Ibas armado? No. La pistola la encontré ahí, en su escritorio. ¿Y por qué no saliste cuando tuviste oportunidad? Dices que te desataste de madrugada. Pudiste haber huido. Me quedé callado un momento. Era la pregunta que yo mismo me había hecho 1000 veces. No lo sé. Creo que estaba cansado de huir, cansado de tener miedo. Pensé que si lo enfrentaba ahí, si lograba que me escuchara, tal vez podríamos resolver las cosas. Sé que suena estúpido. ¿Y qué pasó en el cuarto? Él se despertó. Me vio con la pistola. Se me aventó y forcejeamos. En el forcejeo se disparó. Yo no apreté el gatillo intencionalmente. O sea, sí lo apreté, pero no quería dispararle. Fue el movimiento, la desesperación. Pasó todo tan rápido. ¿Dónde está la pistola ahora? La dejé ahí, en el cuarto, junto al cuerpo. Me siguieron haciendo preguntas por horas. Eventualmente me llevaron a tomarme fotos, huellas dactilares, todo el proceso. Me encerraron en una celda solo esa noche. Era un cuarto chiquito con paredes grises, una plancha de concreto como cama y una letrina en la esquina. Olía a orines y humedad. Me senté en la plancha y me puse a llorar otra vez. Toda la adrenalina, todo el shock se me salió en ese llanto. Lloré por Pedrito, por mi familia, por mi vida que se había acabado a los 19 años. Lloré incluso por Germán, por más monstruo que fuera. Yo le había quitado la vida. Al día siguiente vinieron por mí temprano. Me llevaron a una audiencia. Ahí estaba mi abogado, el juez, un fiscal. El fiscal presentó los cargos: homicidio doloso, allanamiento de morada, robo. Mi abogado argumentó que fue defensa propia, que había circunstancias atenuantes, que yo era víctima de amenazas y extorsión. Presentó como evidencia las denuncias que habíamos puesto antes contra Germán, los reportes del intento de abuso contra Pedrito. El juez escuchó a ambas partes y dictó prisión preventiva mientras se llevaba el juicio. Me iban a mandar al reclusorio de menores porque todavía era menor de edad, tenía 19. Cuando me llevaban esposado hacia el transporte que me iba a llevar al reclusorio, vi a mi tío en el pasillo. Se le salieron las lágrimas cuando me vio. Me dijo: «Voy a sacar adelante a la familia, mijo, tú no te preocupes, vamos a estar bien, y te vamos a visitar seguido, no estás solo». Yo solo pude asentir porque si abría la boca me iba a quebrar otra vez. El reclusorio de menores era un infierno. Cuartos con literas donde dormíamos hasta 12 morros, baños sucios, comida horrible, violencia todo el tiempo. Los primeros días fueron los peores. Yo no conocía a nadie, no sabía las reglas, estaba asustado. Hubo un morro más grande que yo que trató de quitarme mi colchón el primer día. Le dije que no y me dio un golpe que me tiró al suelo. Iba a seguirme pegando, pero otro interno lo detuvo. «Déjalo, es nuevo, no sabe». El que me defendió se llamaba Roberto. Tenía 20 años, pero por su delito todavía estaba ahí con los menores. Se volvió mi cuate, me enseñó cómo sobrevivir ahí dentro. «Aquí tienes que demostrar que no eres presa fácil desde el principio», me decía. «No te dejes de nadie, pero tampoco andes buscando pleito. Respeta y te respetan». Seguí su consejo. Cuando alguien me buscaba, me paraba firme, no con ganas de pelear, pero tampoco asustado. Poco a poco fui ganándome mi lugar. Mi familia me visitaba cada semana. Mi tío venía religiosamente todos los domingos. Me contaba cómo estaban todos. Mi tía y los niños seguían en Morelia, escondidos, pero bien. Pedrito preguntaba por mí todo el tiempo. No entendía bien por qué yo estaba ahí. Le decían que estaba en una escuela especial. Carolina y Javier sí sabían la verdad. Estaban tristes, pero entendían que yo había hecho lo que pude para protegerlos. El juicio se llevó como 6 meses.
Fueron audiencias y más audiencias. Trajeron testigos, peritos, analizaron la escena del crimen. La autopsia confirmó que Germán murió por una herida de bala en el abdomen, que la trayectoria del disparo era consistente con un forcejeo, no con una ejecución. Eso ayudó a mi caso. También ayudó que encontraran en la casa de Germán un chingo de droga, dinero, armas. Quedó claro que él era un delincuente peligroso, pero aún así, yo había entrado a su casa sin permiso, con intención de robar. Había una pistola de por medio, un hombre muerto. El fiscal pedía 15 años. Mi abogado peleaba por legítima defensa, por 5 años máximo. Fue una batalla legal muy pesada. Yo solo esperaba, encerrado, viendo pasar los días, tratando de no volverme loco. Finalmente llegó el día del veredicto. Me llevaron a la sala del tribunal esposado. Ahí estaba mi familia completa. Mi tío, mi tía, mis primos, incluso mis papás que habían viajado desde Tequila. Pedrito me vio y quiso correr hacia mí, pero mi tía lo detuvo. El niño me saludó con la mano y me sonrió. Esa sonrisa me dio fuerzas. El juez leyó el veredicto. Culpable de homicidio imprudencial en defensa propia. Culpable de allanamiento de morada. No culpable de robo porque no llegué a sacar nada de la casa. La sentencia, 8 años de prisión con posibilidad de reducción por buena conducta. Podía salir en 5 años y medio si me portaba bien. 8 años. Se escuchaba como una eternidad. Yo tenía 19, iba a salir con 27. Los mejores años de mi vida los iba a pasar encerrado. Pero por otro lado, me habían creído, habían entendido que fue defensa propia. Podría haber sido mucho peor. El fiscal apeló, pero la apelación fue rechazada. La sentencia quedó firme. Como ya tenía 20 para cuando salió la sentencia, me transfirieron al reclusorio de adultos acá en Guadalajara, un lugar todavía más duro que el de menores. Aquí hay de todo, desde rateros hasta asesinos seriales. Tienes que andar con 1000 ojos porque cualquiera te puede clavar un pico por la espalda solo porque le caes mal. He visto cosas aquí adentro que me van a perseguir el resto de mi vida. Golpizas brutales, gente que se suicida, motines donde casi nos matan a todos. Pero también he conocido gente buena, gente que como yo cometió errores pero que en el fondo no son malas personas. Compañeros que se han vuelto como hermanos, que comparten su comida cuando no tienes, que te cuidan la espalda. He aprendido carpintería en los talleres, he sacado mi certificado de prepa aquí adentro, he leído como 100 libros. Mi familia sigue visitándome. Pedrito ya tiene 10 años, está grande. Sigue preguntando cuándo voy a salir. Le digo que pronto, que me espere tantito más. Carolina está en la secundaria, es bien inteligente, quiere ser doctora. Javier se metió a trabajar con mi tío en la construcción para ayudar con los gastos. Mi tía sigue limpiando casas, pero está más tranquila. Dice que duerme mejor sabiendo que ese monstruo ya no puede hacerles daño. Mis papás envejecieron un chingo con todo esto. Mi jefe ya no puede trabajar como antes, le duelen las rodillas, la espalda. Mi jefa se la pasa rezando por mí. Dice que le pide a todos los santos que me cuiden aquí adentro. Les duele ver a su hijo encerrado, pero entienden por qué lo hice. Me dicen que están orgullosos de mí por haber defendido a Pedrito, que hice lo correcto aunque el precio haya sido muy alto. Lo más difícil de estar aquí no es la violencia ni las condiciones, es la culpa. Por más que todos me digan que no fue mi culpa, que fue defensa propia, que Germán se buscó su destino, yo no puedo dejar de pensar en ese momento, en el disparo, en su cara cuando la bala lo atravesó, en su sangre en mis manos. Le quité la vida a alguien. Sí, era un tipo malvado que probablemente le había hecho daño a mucha gente, pero era un ser humano, y yo lo maté. Las primeras noches aquí no podía dormir. Cerraba los ojos y veía su cuerpo tirado en ese cuarto. Escuchaba el sonido del disparo una y otra vez. Me despertaba sudando, gritando. Los otros internos se burlaban, me decían que me dejara de mamadas, que si no aguantaba haber matado a alguien, ¿para qué lo había hecho? Pero con el tiempo aprendí a vivir con eso. No es que el recuerdo desaparezca, solo aprendes a cargarlo mejor. Aquí adentro he conocido otros morros con historias parecidas a la mía. Güeyes que mataron defendiendo a alguien, que se metieron en broncas tratando de hacer lo correcto. También he conocido verdaderos criminales, gente sin remordimientos que haría lo mismo otra vez. La diferencia entre unos y otros es enorme. Los que estamos aquí por errores, por circunstancias, cargamos con el peso de lo que hicimos.
Los otros duermen tranquilos. Hay un compa aquí que se llama Miguel, tiene como 30 años. Él mató al tipo que violó a su hermana. Lo esperó afuera de su trabajo y le metió 17 puñaladas. Me contó que no se arrepiente, que lo volvería a hacer. Mi hermana se suicidó 6 meses después de la violación, me dijo una vez. Ese cabrón la destruyó. Yo solo hice justicia porque la ley no lo hizo. Le tocaron 25 años. Ha estado encerrado ya 12 y todavía le faltan 13. No va a salir hasta que sea un anciano. Su historia me hace pensar en la mía. ¿Hice justicia yo también? ¿O solo soy un asesino que se justifica? La línea es muy delgada. Germán no había tocado a Pedrito todavía cuando yo lo detuve esa primera vez, pero estaba a punto de hacerlo, eso era claro. ¿Eso me daba derecho a entrar a su casa después? ¿A robarle? ¿A llevar un arma? No, definitivamente no. Ahí fue donde crucé la línea. Debí haber confiado en la policía, en el sistema, aunque sabía que no funciona. Debí haber agarrado a mi familia y huir a otro estado, a otro país si era necesario. Pero tomé la justicia en mis manos y mire dónde terminé. Lo que más me chinga es pensar en todo lo que perdí. Yo quería ser maestro. Quería ayudar a niños como Pedrito a salir adelante. Ahora tengo antecedentes penales. Cuando salga de aquí nadie me va a contratar para trabajar con menores. Mi sueño se murió en ese cuarto junto con Germán. A veces me pregunto si valió la pena, si proteger a mi primo valió perder mi futuro. Y la respuesta siempre es sí, lo volvería a hacer. Pero eso no hace que duela menos. Llevo 3 años aquí. Me faltan otros 2 y medio si me porto bien. He tenido buena conducta, participo en los talleres, ayudo en la biblioteca. El psicólogo del reclusorio dice que he progresado mucho, que he procesado el trauma de manera saludable. No sé si eso es verdad. A veces todavía tengo pesadillas. A veces veo sangre donde no hay. Pero he aprendido a fingir que estoy bien porque si muestras debilidad aquí adentro te comen vivo. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a mi familia, ni al psicólogo, ni a mis compas. Ese día en el cuarto, cuando Germán estaba en el piso desangrándose, hubo un momento donde pude haber pedido ayuda. Pude haber llamado a una ambulancia. Tal vez lo hubieran salvado. Pero no lo hice. Me quedé ahí parado viéndolo morir. Parte de mí quería que muriera. Quería que pagara por todo el daño que había causado. ¿Eso me hace tan malo como él? No lo sé. Pero me hace menos inocente de lo que todos creen. A veces pienso en qué hubiera pasado si esa noche de viernes, cuando escuché a Germán entrar a la casa, me hubiera quedado en mi cuarto. Si hubiera puesto música en mis audífonos y me hubiera ignorado todo. Pedrito hubiera sufrido algo terrible, eso es seguro. Pero tal vez yo no estaría aquí. Tal vez estaría en la universidad estudiando pedagogía. Tal vez tendría novia, amigos, una vida normal. Es egoísta pensar así, lo sé. Pero en las noches oscuras aquí en la celda, cuando no puedo dormir y escucho a los demás roncando, esos pensamientos llegan solos. La verdad es que no hay respuestas fáciles. No hay un manual que te diga qué hacer cuando ves a un depredador a punto de lastimar a alguien que amas. Actúas por instinto, por amor, por rabia, y luego vives con las consecuencias el resto de tu vida. Yo viví con la consecuencia de actuar. Otros viven con la consecuencia de no actuar. No sé cuál es peor. Lo que sí sé es que Pedrito está a salvo. Cada vez que viene a visitarme y lo veo crecer sano, feliz, sin traumas mayores, siento que algo de lo que hice valió la pena. Él no recuerda mucho de esa noche. Su cerebro bloqueó el trauma, dice el psicólogo que lo atiende. Solo recuerda que yo lo salvé, que soy su héroe. No sabe que su héroe es un asesino. No sabe que las manos que lo abrazan cuando viene de visita son las mismas que mataron a un hombre. Y espero que nunca se entere de los detalles completos. Mi tía me contó hace unos meses que después de la muerte de Germán, 2 tipos fueron a buscarla a Morelia. Socios de él, supongo. Le preguntaron por mí, le dijeron que sabían lo que había pasado. Mi tía pensó que iba a ser el fin, que iban a vengarse. Pero en lugar de amenazarla, uno de ellos le dijo: «Ese cabrón de Germán se pasó de lanza. Lo que le iba a hacer al niño no tiene perdón. Su sobrino hizo lo que tenía que hacer. Dígale que no tiene bronca con nosotros, que su deuda murió con Germán». Y se fueron. Nunca volvieron. Eso me sorprendió. Incluso en el mundo del narco hay códigos,
líneas que no se cruzan. El abuso infantil es una de esas líneas. Germán las cruzó y perdió el respeto incluso de su propia gente. De alguna forma retorcida eso me hace sentir mejor. Al menos no maté a alguien que sus compas consideraban inocente. Aquí en el reclusorio también hay códigos. Los violadores y abusadores de niños son la mierda más baja. Cuando entra alguien acusado de eso, no dura mucho. O lo transfieren a un área especial o aparece muerto en las regaderas. Yo no estoy acusado de eso, obviamente, pero cuando la historia de por qué maté a Germán se corrió, me gané el respeto de muchos. Hiciste bien morro, me dicen. Ojalá hubiera más como tú allá afuera. Pero ese respeto no quita que esté encerrado. No quita las noches de insomnio. No quita la culpa. No quita los años perdidos. El respeto aquí adentro no vale nada cuando sales y tienes que enfrentarte al mundo real con antecedentes penales y traumas sin procesar. Mi abogado está trabajando en tramitar mi libertad anticipada. Dice que con mi buena conducta y el tipo de delito que cometí, hay posibilidades de que salga antes de los 5 años y medio. Tal vez en 4 años. Eso sería en un año más. La idea de salir me emociona y me aterroriza al mismo tiempo. ¿Qué voy a hacer allá afuera? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Cómo me voy a reintegrar a una sociedad que sabe que maté a alguien? Mi tío dice que puedo trabajar con él en la construcción. Mi jefa dice que ella habla con las señoras para quienes trabaja, a ver si alguna necesita ayuda con jardines o algo así. Son buenos intentos, pero sé que va a ser muy difícil. La gente no perdona fácil. No importa que haya sido defensa propia, no importa el contexto. Maté a alguien y eso queda registrado para siempre. También me preocupa cómo voy a hacer cuando salga. 3 años aquí adentro te cambian, te endurecen. He tenido que pelear varias veces para defenderme. He visto violencia que ni en mis peores pesadillas imaginaba. Una parte de mí se quedó en aquel cuarto con Germán, pero otra parte se quedó aquí, en este lugar horrible. La persona que salga no va a ser el mismo Diego que entró, y eso me da miedo. El otro día en el taller de carpintería estaba haciendo una silla y me acordé de Pedrito. Recordé cómo le enseñaba a hacer la tarea en la mesa de la cocina. Cómo me decía que quería ser como yo. Ahora él tiene 10 años y yo estoy aquí. ¿Todavía quiere ser como yo? ¿O ahora me ve diferente? Mi tía dice que me idolatra más que nunca, que cuenta la historia de cómo lo salvé como si fuera una leyenda. Pero los niños no entienden el costo. No entienden que salvar a alguien puede significar perderte a ti mismo en el proceso. Si pudiera hablarle al Diego de hace 3 años, al morro de 19 que estaba a punto de entrar a esa casa en Oblatos, no sé qué le diría. ¿Le diría que no lo hiciera? ¿Que huyera y se llevara a la familia lejos? ¿O le diría que lo hiciera de todas formas porque era lo correcto? La verdad no lo sé. Y creo que esa incertidumbre es lo que más me tortura. Lo que sí le diría es que se preparara para lo que viene después. Que matar a alguien, aunque sea en defensa propia, aunque sea a un monstruo, te marca para siempre. Que las pesadillas no se van con el tiempo, solo aprendes a vivir con ellas. Que el sistema de justicia no es justo. Que vas a perder años de tu vida encerrado con lo peor de la sociedad. Que tu familia va a sufrir. Que tus sueños van a morir. Pero también le diría que a pesar de todo eso, Pedrito está vivo y a salvo. Y que al final del día eso tiene que contar para algo. Los dueños de este canal vinieron hace un mes a hacer entrevistas. Querían historias de internos que tuvieran algo que decir. Yo al principio no quería participar. No quiero ser un espectáculo, no quiero que la gente me juzgue sin conocer toda la historia. Pero luego pensé que tal vez mi historia puede servir para algo. Tal vez algún morro que esté en una situación similar escuche esto y tome mejores decisiones que yo. O tal vez alguien entienda que las cosas no son blanco y negro, que la vida es complicada y a veces no hay opciones buenas, solo opciones menos malas. No busco compasión ni perdón. No soy una víctima. Tomé decisiones, algunas buenas, otras muy malas, y ahora pago por ellas. Lo que sí busco es que entiendan el contexto, que entiendan que no soy un criminal común, que lo que hice lo hice por amor a mi familia, no por maldad ni codicia. Eso no me hace inocente, pero tampoco me hace un monstruo. Hay días buenos aquí adentro, días donde me río con mis compas, donde aprendo algo nuevo en los talleres, donde recibo una carta de mi familia y me siento conectado con el mundo exterior. Pero también hay días malos,
muy malos, donde la oscuridad me consume y me pregunto si voy a poder sobrevivir 2 años más aquí sin volverme loco. El mes pasado hubo un motín feo. 2 bandas rivales se agarraron a picazos en el patio. Murieron 3 internos y como 20 salieron heridos. Yo logré refugiarme en mi celda a tiempo, pero vi cosas que no puedo borrar de mi mente. Sangre por todos lados, cuerpos tirados, gritos, caos. Los custodios tardaron como media hora en controlar la situación. Media hora donde cualquiera podía morir. Es en momentos así cuando me pregunto si voy a lograr salir vivo de aquí. Pero luego pienso en Pedrito, en su sonrisa, en su futuro. Pienso en que gracias a lo que hice, él puede crecer sin miedo, sin trauma. Puede jugar fútbol, ir a la escuela, ser niño. Y eso me da fuerzas para aguantar un día más. Un día a la vez, así me lo enseñó Roberto. No pienses en los años que faltan, piensa solo en sobrevivir hoy. Mañana es otro día. Mi mamá me mandó una carta la semana pasada. Me decía que está rezando el rosario completo todos los días por mí, que le pidió a la Virgen de Guadalupe que me proteja, que me saque pronto de aquí. Me decía que me ama, que está orgullosa de mí, que lo que hice fue valiente. Lloré cuando leí esa carta. Lloré como no lloraba desde que llegué aquí. No de tristeza, sino de alivio, de saber que mi mamá todavía me ve como su hijo, no como un asesino. Mi papá es más callado con sus emociones, pero la última vez que vino de visita me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Aguanta, mijo, ya falta menos, te necesitamos allá afuera». Viniendo de él, que nunca fue muy expresivo, esas palabras significaron el mundo para mí. Carolina me escribió hace poco. Me contó que conoció a un chavo en la escuela que le gusta. Me pidió consejos sobre qué hacer. Me hizo sentir normal por un momento, como un primo mayor normal dando consejos de amor. Le contesté lo mejor que pude. Le dije que no se apresurara, que estudiara primero, que el amor puede esperar. Me sentí medio hipócrita dando consejos de vida cuando la mía es un desastre. Pero supongo que puedes aprender de los errores de otros, incluso si son tuyos. Javier es el que más cambió, según me cuenta mi tío. Se hizo más serio, más responsable. Trabaja duro, ayuda con los gastos, cuida a su mamá y hermanos. Mi tío dice que maduró de golpe con todo lo que pasó. A veces me siento culpable por eso también, por haberle robado su adolescencia. Él tenía 14 cuando pasó todo. Ahora tiene 17 y ya trabaja como adulto. Pero mi tío dice que está bien, que es un buen muchacho, que va a salir adelante. Y Pedrito, mi Pedrito. Ese niño es mi razón de seguir adelante. Cada visita me cuenta cosas de la escuela, de sus amigos, de los partidos de fútbol. Está en un equipo infantil y es bueno, dice su mamá. Metió 3 goles en el último torneo. Me prometió que cuando salga va a enseñarme sus trofeos. Le dije que cuente con eso, que voy a estar ahí para verlo jugar en vivo. No sabe toda la historia todavía. Sabe que defendía a la familia de un hombre malo, como le explicó mi tía. Pero no sabe los detalles. No sabe que ese hombre malo lo iba a lastimar a él específicamente. No sabe que yo maté a alguien. Algún día tendrá que saberlo, cuando sea más grande. Y ese día me da terror. ¿Me va a seguir viendo como su héroe? ¿O va a entender que su primo es un asesino? La psicóloga de aquí me dice que tengo que perdonarme a mí mismo, que lo que hice fue en circunstancias extremas, que cualquiera hubiera reaccionado igual. Pero yo no sé si eso es verdad. No todo el mundo mata. Mucha gente hubiera encontrado otra forma. Yo tomé el camino más violento y ahora vivo con eso. El perdón propio es lo más difícil de todo. Es más fácil que otros te perdonen a que tú te perdones a ti mismo. Hay un compañero aquí, se llama Alberto, que está por salir la próxima semana después de cumplir 10 años. Toda la semana ha estado nervioso, emocionado pero asustado. Me dijo: «No sé cómo voy a hacer allá afuera, carnalito. Aquí adentro sé las reglas, sé cómo funciona todo. Allá afuera ya no sé». Yo le dije que iba a estar bien, que su familia lo estaba esperando, que todo iba a acomodarse. Pero en el fondo pienso en que yo voy a sentir lo mismo cuando me toque salir. El mundo sigue girando allá afuera sin nosotros. La gente sigue viviendo sus vidas, la tecnología avanza, todo cambia, y nosotros nos quedamos congelados en el tiempo aquí adentro. Cuando salgamos vamos a ser extraños en un mundo que ya no es el que dejamos. Eso da miedo. Pero bueno,
Esta es mi historia. Esta es la verdad de cómo un morro de 19 años que solo quería estudiar para maestro terminó encerrado por defender a su primito de un depredador. No soy héroe ni villano. Solo soy alguien que tomó decisiones en momentos imposibles y ahora paga el precio. Cada día que pasa aquí me acerco más a la libertad, pero también me alejo más de quien era antes. No sé qué va a pasar cuando salga. No sé si voy a poder rehacer mi vida o si este lugar me marcó tanto que nunca voy a poder ser normal otra vez. Lo que sí sé es que volvería a hacer lo mismo si fuera necesario, porque hay cosas por las que vale la pena sacrificarlo todo, y la inocencia de un niño es una de ellas. Tal vez ustedes me juzguen, tal vez me entiendan, tal vez piensen que soy un criminal o tal vez piensen que hice lo correcto. No lo sé, y ya no me importa tanto. Solo quería que supieran mi verdad antes de que se pierda entre los papeles de un expediente judicial. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, dile que no estás solo, que hay formas de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Aunque a veces, cuando estás en medio del huracán, no ves salida, solo reaccionas, y luego vives con eso para siempre. Hay muchas historias más aquí adentro, historias que les van a romper el corazón, que les van a hacer cuestionar todo lo que creen saber sobre el bien y el mal. Historias de gente que nunca pensó que terminaría en un lugar como este. Si quieren seguir escuchando, los dueños del canal van a seguir viniendo, van a seguir grabando nuestras voces, porque todos merecemos ser escuchados, incluso los que estamos detrás de estas rejas. La próxima historia es todavía más fuerte que la mía, se los aseguro. Pero esa ya no me toca contarla a mí.